Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Una bendición poder estar con ustedes en otra clase y vamos a seguir con nuestro estudio de la primera carta a los Corintios. En la clase anterior estuvimos viendo la introducción a la carta y repasando algunas de las cosas que tienen que ver con el contexto histórico, con el autor, con la fecha y viendo las principales líneas de Pablo para escribir esta carta, las principales razones, ¿no? Y una de ellas, como dijimos, tiene que ver con la unidad de la iglesia. Y el tema 2, el punto 2 del manual, tiene ese título, ¿no? La unidad de la iglesia. Y vamos a abarcar los capítulos 1 al 4 en esta sección, pensando en las razones por las que existen las divisiones, las razones por las cuales se producen, para después ver cuál es la solución bíblica para el problema de la división, cómo combatirlas, cómo enfrentarlas y cómo hacer que desaparezcan. Así que les invito a abrir la Biblia en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, y leemos el versículo 10. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que Pablo, sin demasiadas vueltas, arranca directo al tema principal, o al tema, uno de los temas más importantes que trata esta carta, que tiene que ver con esta situación de divisiones, de conflictos, de rivalidades que se estaban dando en la iglesia, ¿no? Y Pablo arranca con un ruego. ¿Vieron que dice? Ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pablo tenía autoridad apostólica, como decimos, pero prefiere encarar el tema invocando el nombre del Señor, alentando a los hermanos a que los cambios que generen en su conducta, en su forma de vida y en su forma de relacionarse, no sean consecuencia de una imposición de la autoridad apostólica, sino en razón del amor de Cristo, ¿no? Que tiene que ser el motor de todas nuestras acciones en la vida cristiana, ¿no? Y Pablo dice que les ruega por el amor del Señor Jesucristo, ¿no? El mismo ruego que hace, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, cuando se dirige a los creyentes, a cada uno de nosotros, después de haber planteado todo el mensaje del Evangelio y la obra de Dios, y nos ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Porque el amor del Señor es lo que tiene que impulsar toda nuestra vida como hijos de Dios. Y acá el ruego de Pablo es bien sencillo, ¿no? Que no haya divisiones. Les ruego, hermanos, que no haya divisiones, que tengan un mismo pensamiento, que tengan, dice ahí, una misma mente, ¿no? Un mismo parecer, un sentimiento y una misma voluntad, dice en Filipenses capítulo 2, versículo 2, ¿no? Otro tremendo pasaje que habla acerca de la unidad de la iglesia. Obviamente no tiene que ver con que todo el mundo piense exactamente lo mismo y seamos una especie de robotitos todos iguales que repitamos el mismo coro, ¿no? Tiene que ver con que todos podamos tener el mismo enfoque, ¿no? En las cosas que son trascendentales, en lo que Dios nos pidió. Obviamente después habrá matices, diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes visiones, diferentes estrategias, y para eso Dios formó la iglesia con personas tan diferentes, ¿no? Extraídas de contextos tan distintos y de edades distintas y de pensamientos distintos. Eso está bien,
¿no? Pero en las cosas que tienen que ver con la fe, con la piedad, con el amor a Dios, con las cosas que son esenciales en la vida, tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer. La iglesia en Corinto estaba sufriendo problemas de división, porque había distintos grupos, ¿no?, que se encolumnaban detrás de líderes o de personas de renombre en cuanto a la fe, ¿no? Así lo plantea el apóstol Pablo, ¿no? Y eso estaba trayendo problemas internos en la congregación y que estaban impidiendo que la iglesia dedicara sus recursos y sus energías a crecer, ¿no?, a alcanzar a otros, para generar conflictos y rivalidades entre los creyentes. Y Pablo lo dice inmediatamente después. Dice: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, ¿no? Así que Pablo plantea también de manera rápida cuál era el problema central que pretendía combatir. La iglesia estaba dividida en diferentes grupos de personas que cada uno tenía su líder favorito, ¿no? Y yo no sé si Pablo usaba, esto era realmente así, en cuanto a que se encolumnaban detrás de esos líderes puntuales, o Pablo utilizaba estos nombres para no decir los nombres reales de las personas que estaban generando las divisiones. Pero el punto es exactamente el mismo. Había creyentes que estaban siguiendo a líderes humanos en vez de seguir a Cristo, ¿no? Y si bien había algunos que decían que eran de Cristo, tenían el mismo espíritu de división que los otros, porque pretendían ubicarse un poquito por encima de los demás, ¿no? Sí, diciendo que eran personas que tenían al Señor, ¿no?, y diferente que otras personas, ¿no?, que tenían al Señor pero diferente que los demás. Y eso también era un espíritu divisionario que Pablo combate. Ahora, un detalle interesante que no quisiera dejar pasar, porque es importante, ¿no? Dice Pablo: he sido informado acerca de vosotros por los de Cloé, ¿no? Así que Pablo se enteró de esto, de la situación en Corinto, por intermedio de otros hermanos, pero no fue un chisme, ¿no? Fue una información. ¿Y cuál es la diferencia? Que las personas que habían traído la información estaban dispuestas a ser mencionadas por Pablo, ¿no? Y qué interesante este planteo o este principio bíblico para las cosas que tienen que ver con las relaciones en la iglesia. Porque muchas veces transmitimos información, ¿no?, contamos cosas que están pasando, que vimos, que sabemos, que escuchamos, pero si alguien nos dice: ¿vos te animás a que yo mencione tu nombre cuando hable con esa persona? Ahí no queremos hacerlo, ¿no? Pero acá estos hermanos estaban seguros de lo que decían y dijeron: sí, Señor, eso es así. Y si Pablo quería dar el nombre de ellos, estaba dispuesto a hacerlo, porque el objetivo no era chismear ni alcahuetear, como se diría, capaz que una palabra no tan elegante, pero que se entiende, sino ayudar a la solución de un problema que estaba generándose cada vez con más daño en la iglesia de Corinto, ¿no? Y Pablo dice que estas personas contendían entre sí, había contiendas, ¿no? No era solamente una preferencia por un predicador o por alguien que les representaba, que les alentaba, les gustaba cómo hablaba o el trabajo que hacía. Era una cosa que estaba generando discusiones y peleas entre creyentes por estas preferencias personales, y esto no era de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios, y es muy peligroso. Por eso Pablo enseguida reacciona, ¿no? Y la primera respuesta o reacción de Pablo la tenemos en los versículos 13 al 17, ¿no? Les plantea: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿No? Pablo lo que le quiere hacer pensar es que ninguno de los líderes humanos, ¿no?, de las personas que estaban trabajando en el Evangelio, que tenían más visibilidad, podían ocupar el lugar de Cristo. La iglesia es de Jesucristo, ¿no? Fue Cristo el que murió por nosotros, fue Cristo el que nos compró con su sangre, es en su nombre, ¿no?, en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, que fuimos bautizados, ¿no? Y es Él el que tiene toda la autoridad de que le adoremos y le sigamos y le sirvamos. Ninguna persona puede ocupar el lugar del Señor Jesucristo, ¿no? Y Pablo por eso menciona estas cosas, ¿no? Se pone a sí mismo y dice: ¿yo qué hice? Yo no morí por ustedes, no se bautizaron en mi nombre. Dice:
Por suerte solamente bauticé a algunas personas ahí para que nadie vaya a decir que fueron bautizados en mi nombre. Pablo hasta se cuidaba de esas cosas y se presenta sobre todo con un mensaje sencillo, ¿no? Dice, yo no fui enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y acá está adelantando algo que después vamos a profundizar. Pero Pablo tenía cuidado, ¿no?, de no basar su mensaje en filosofías, en argumentación, en la lógica humana, en marketing, sino solamente transmitir el mensaje sencillo de la cruz, ¿no? Pablo decía, predicamos a Cristo crucificado. Y no quisimos saber ninguna otra cosa. Eso a veces podía traerle algo contraproducente, ¿no? Que las personas dijeran, como vamos a ver más adelante, que el mensaje de Pablo no era muy elocuente, no tenía mucha profundidad, de repente no tenía el brillo que tenían otros maestros que se podían escuchar en aquellos lugares de Grecia. Pero Pablo dice, a mí eso no me interesa, porque yo no quiero resaltar en cuanto a la retórica o a la oratoria. A mí lo que me interesa es que quede claro el mensaje del Evangelio, de Cristo crucificado, porque solo en ese Evangelio hay poder de Dios. Si nos desviamos a otras cosas, ¿no?, a un mensaje basado en otras cosas, entonces el mensaje de la cruz va a ser vano o va a ser improductivo. Y ahí empezamos a pensar ya en cómo se producen las divisiones. Ustedes vieron que en el manual, una parte de este capítulo, capítulo 2 y el capítulo 3, se llama así, cómo se producen las divisiones, ¿no? Y hay 4 o 5 cosas ahí que nos dicen por qué pueden llegar a producirse divisiones en medio de la congregación, ¿no? La primera de esas es por no entender el mensaje de Dios. ¿Por qué Pablo pone tanto énfasis en que el mensaje de la cruz sea el centro y que sea transmitido con sencillez y fidelidad? Para que no se haga vana la cruz de Cristo y para que nadie se desvíe siguiendo la sabiduría de las personas o la sabiduría de los hombres. Pablo dice que la sabiduría humana es insuficiente. Y empieza hablando, diciendo así, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿no? Y sigue hablando acerca de lo que Dios había hecho con la sabiduría del mundo, ¿no? La sabiduría humana no alcanza, no sirve para llegar a conocer a Dios. Las personas en el tiempo de Pablo, sobre todo en ciudades griegas, ¿no?, o de trasfondo helénico, estaban muy acostumbradas y apreciaban mucho la sabiduría expresada en términos de los maestros de las corrientes filosóficas, ¿no? Esos grandes discursos, la oratoria, los argumentos, ¿no?, el brillo, la elocuencia. Pero Pablo dice, todas esas cosas no sirven para nada en lo que tiene que ver con transmitir el Evangelio. La sabiduría humana no sirve para alcanzar la salvación. Y eso se demuestra después con la recepción del Evangelio. Pablo dice en Romanos que los que pensaron ser sabios, ¿no?, los hombres que se envanecieron en sus razonamientos, pensando que eran sabios, se volvieron necios, ¿no? Porque por todo su desarrollo de conocimiento, de filosofía, de ideas, terminaron dándole la espalda a Dios. Y por eso dice Pablo acá que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene sentido analizado desde el punto de vista de las personas. Los judíos tropezaban, dice el texto, porque esperaban a un Mesías victorioso y a un Mesías libertador. En su interpretación de las profecías habían llegado a la conclusión de que cuando volviera el Mesías, él iba a restaurar el reino de David. Y va a ser así en su momento. Pero se habían perdido la primera parte. Esa venida del Señor a dar su vida como el Cordero que estaba prometido desde antes de la fundación del mundo, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esperaban a un rey victorioso que los liberara del yugo de la esclavitud. Y cuando vino Jesús, ¿no?, el hijo de un carpintero que caminaba humildemente por las aldeas, le rechazaron, ¿no? Y le rechazaron también
porque querían seguir viviendo en las tinieblas, como dice Juan en su evangelio. Ahora, los gentiles también rechazaban la palabra de la cruz, porque ellos creían en divinidades que vivían en lugares que estaban lejos de los hombres, eran seres poderosos, indiferentes, no les interesaban las personas y no les cabía la idea de que Dios se manifestara como un hombre para venir a sufrir en lugar de los hombres. Era un concepto totalmente diferente al concepto de los dioses que tenían tanto los griegos como los romanos, así que para ellos era locura. Para los judíos tropiezo, para los gentiles locura. Por tanto, desde el punto de vista de los hombres, la palabra de la cruz, el mensaje del evangelio es una locura. Se requiere fe, se requiere creer, se requiere la iluminación del Espíritu de Dios para poder llegar al mensaje del evangelio. Por eso dice Pablo que los que creen, ¿no?, por una sencilla confianza en Dios, ahí pueden alcanzar la salvación. Dice, Dios había pensado en una forma de salvación que excluyera cualquier punto de jactancia. Por eso la cruz es accesible únicamente para los necios del mundo, ¿no?, para las personas que rechazan la sabiduría humana y confían en la sabiduría de Dios. Esos son los que llegan a conocer la salvación, los que llegan a ser salvos mediante la fe. Cuando el evangelio, ¿no?, se olvida de estos principios, los que predicamos el evangelio, nos olvidamos de esto y tratamos de darle color al evangelio aplicando técnicas humanas o sabiduría humana o técnicas de marketing humanas, entonces estamos diluyendo el mensaje del evangelio. Lo recortamos un poquito para que no quede tan chocante, para hacerlo más aceptable, cambiamos palabras que no suenen tan duras, ¿no?, y al final terminamos presentando un mensaje que es más aceptable, de repente que gusta más oír, pero que está totalmente diluido, edulcorado, y que no puede llegar a convencer a nadie. Tengamos cuidado de no dejar de predicar el mensaje que tenemos que predicar, que es Cristo crucificado. Dice después, siguiendo el manual, el punto 2.2, las divisiones se producen por no entender el plan de Dios, ¿no? Y ahí Pablo empieza a hablar de cuál era el propósito de Dios al seguir este camino de la palabra de la locura de la cruz. Era que las personas no llegaran a conocer el evangelio o que no pudieran decir que se habían salvado por su sabiduría o por su fuerza o por sus obras, ¿no? Toda jactancia tenía que quedar excluida. Nadie llega a conocer a Dios, nadie alcanza la salvación por lo que es o por lo que hace. De manera que Dios, dice la Biblia, dejó de lado, ¿no?, a lo que el mundo aprecia, a lo que los nobles, los ricos, los sabios, los poderosos, esos no es que Dios los haya desechado, pero por el lugar en donde ellos ponen su confianza, difícilmente puedan llegar a encontrarse con el Salvador. En vez de eso, dice que Dios escogió a lo necio, a lo vil y a lo menospreciado del mundo y a lo que no es para deshacer a lo que es, ¿no? Así que la florinata de este mundo a veces no puede encontrar el camino a la salvación porque lo busca en lugares equivocados, porque pretende poner su confianza en cosas que no lo acercan a Dios. Pero aquellos que verdaderamente buscan al Señor pueden encontrarlo, ¿no? Y dice Pablo que con ese material de desecho, ¿no?, con esas cosas que el mundo menosprecia, ¿no?, Dios hace la obra más maravillosa que asombra a los ángeles, a los principados y potestades de este mundo, que es la iglesia de Jesucristo, ¿no? La obra de Dios en el tiempo presente es edificar su iglesia, ¿no? Y lo está haciendo no con las personas que el mundo admira, sino con las personas que el mundo menosprecia. Y esto que Dios está haciendo maravilla a los seres espirituales, como dice Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. ¿Por qué lo hace? Porque es soberano, ¿no? Y porque, como decíamos, no quiere que ningún ser humano pueda decir que se salva por su mérito propio, sino solamente por la gracia de Dios. No podría hacerlo por su mérito, porque nada de lo que podemos hacer alcanza, ¿no? Pero para que ni siquiera puedan pensar que esto es así, Dios eligió salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿no? Y esto también es algo que tenemos que valorar. A veces la iglesia se emociona, ¿no?,
cuando nos enteramos que alguien famoso, algún futbolista, algún artista, algún cantante, es creyente, decimos qué bendición. Y está bueno eso, ¿no? Que haya personas salvas en todos los lugares de la sociedad. Pero no olvidemos, ¿no?, que la obra de Dios la tenemos que hacer nosotros. Capaz que es importante que haya alguien de renombre que conozca al Señor, porque quizás pueda ser más escuchado en algún momento. Pero eso no desacredita ni tiene que intimidarnos a las personas del llano, de la calle, para no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque la obra de Dios la tenemos que hacer nosotros, ¿no? Cuando alguien es demasiado importante o se cree demasiado importante, como dice en el manual, difícilmente pueda decir, ¿no?, o se le puede ir la cabeza y no llegar a reconocer que lo que nosotros somos es simples vasos de barro, contenidos que contenemos este mensaje precioso del Evangelio, y esa es nuestra función. En tercer lugar, las divisiones se producen por no entender el carácter del servicio, ¿no? Y Pablo dice que él se había presentado delante de ellos de una manera humilde. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, y a Jesucristo y a este crucificado, ¿no? Y Pablo enfatiza este hecho. Él deliberadamente omitió toda la grandeza a la que podía haber recurrido, todos sus recursos en cuanto al conocimiento, a la cultura, a la oratoria. No le interesó hacerse ver, ¿no? Fui con humildad, porque quería que ustedes aprendieran la palabra de la cruz, ¿no?, el mensaje del Evangelio. Dejó de lado todo lo demás, ¿no? Y eso también nos habla de la importancia que tiene que los siervos de Jesucristo reconozcamos que nuestro lugar es el de ser siervos, ¿no? Es el lugar de honor para los que hemos creído en Jesucristo, decir que somos siervos de Dios. Lamentablemente, en el mundo de la cristiandad hay personas, o algunas personas, que persiguen todo lo contrario, que van tras los honores, tras los títulos, y cuanto más largos y más grandilocuentes, mejor, ¿no? Parece que están ahí arriba en un pedestal por encima de los demás hermanos. Pero eso no es lo que Dios pretende, no es lo que la Biblia enseña, ni es el ejemplo que Pablo nos deja acá. Al contrario, él trataba de desaparecer detrás de la figura de Cristo. Dice que él no quería saber otra cosa, ¿no?, sino a Jesucristo. Estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, ¿no? Y aunque eso podría ir en detrimento de su autoridad, porque algunos podían decir, no va a venir a mandar, si mirá lo que es, ¿no? Pero Pablo dejaba de lado todos esos cuestionamientos para poner por delante la importancia de la cruz, ¿no?, y del mensaje del Evangelio. Dice en el manual: es seguro que Pablo, Pedro o Apolos nunca pretendieron liderar partidos eclesiásticos, pero es una tendencia natural que la gente quiera hacerlo, de modo que el siervo debe evitar cualquier elemento de confusión posible, ¿no? Pablo nunca había pensado, ni Apolo ni Pedro, en tener seguidores ellos, ¿no? Si uno conoce los escritos, sobre todo de Pablo y de Pedro, que dejaron escritos en el Nuevo Testamento, vemos cuál era su actitud totalmente diferente a esta, ¿no? Pero a veces había personas que, utilizando eso, querían tener sus propios seguidores. Pasamos al punto 4, 2.4. Las divisiones se producen por no entender el Espíritu de Dios. Y ahí Pablo empieza a hablar acerca de la verdadera sabiduría, ¿no? Porque a veces uno puede pensar, bueno, Pablo rechaza tanto la sabiduría, habla tanto en contra del conocimiento, de tener inteligencia, de estudiar. No está hablando acerca de eso. No está en contra de que uno se capacite, que estudie, que sea un profesional, que avance en su carrera, que sea una persona brillante, que aplique o que utilice las cosas que Dios le dio. Genial, ¿no? Pero está diciendo que una cosa, como decía Citarrosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La sabiduría humana tiene su lugar y es para algunas cosas en el mundo, en la profesión o en lo que sea. Pero en la fe, ¿no?, en la iglesia, la sabiduría humana a veces distorsiona, ¿no?, perjudica, genera divisiones. Pero la sabiduría de Dios, la que da el Espíritu de Dios, es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y Pablo dice que hay dos clases de personas, ¿no? Están
las personas espirituales y las personas carnales. Las personas que son guiadas por la carne y las que son guiadas por el Espíritu, ¿no? Las personas que son guiadas por la carne son las que no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto no son capaces de entender las cosas que Dios reveló. Dice Pablo que nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿no? Esto que tiene que ver, los misterios en la Biblia tienen que ver con las cosas que Dios revela por medio de los profetas, cosas que estaban ocultas, pero que Dios nos reveló a nosotros. Y dice que son cosas que uno puede llegar a comprender solamente por la iluminación del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Por eso las personas que no son creyentes, que no tienen el Espíritu de Dios, hay cosas que tienen que ver con la fe que no pueden comprender, o no tienen el elemento fundamental, que es el Espíritu. En cambio, los creyentes sí tenemos al Espíritu Santo que nos enseña las cosas que tienen que ver con Dios, cosas que Dios nos reveló a nosotros. Como dice la cita de Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es un texto que a veces se aplica para hablar del cielo y de las cosas que nos esperan en la gloria, pero que tiene que ver con esta faceta del Espíritu Santo, de la iluminación, ¿no? De la capacidad de transmitirnos las cosas del corazón de Dios para que nosotros las podemos saber, ¿no? Y esa expresión es la que dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, nos habla de eso, ¿no? De cómo el Espíritu nos ayuda a entender las cosas que son de Dios a los que somos creyentes. Y dice al final de la página 16, una capacidad desperdiciada. Pablo ha establecido ya que la utilización de la sabiduría humana como contenido del mensaje va en detrimento de la palabra de la cruz, y la actitud de algunos maestros que utilizan eso como plataforma para postularse como grandes personalidades de la obra va en detrimento del señorío de Cristo. Son dos factores que conducen a la división, ¿no? La sabiduría humana, ¿no? Pensando ser más que los demás, el ocupar un lugar en la obra que no nos corresponde, son cosas que conducen a la división. El mensaje se vuelve vano, la fe se funda en sabiduría humana en vez de en el poder de Dios, ¿no? Por eso, en esta sección, Pablo agrega que el intento de utilizar la sabiduría humana para comunicar las verdades espirituales es propio de los que no han alcanzado madurez. Propio de los que no han alcanzado madurez. Y este es un punto clave en el desarrollo del tema de Pablo, ¿no? Pablo llega a la verdadera razón por la cual se generan las divisiones. Vimos que se generan por no entender el mensaje de Dios, por no entender el plan de Dios, por no entender el carácter del servicio, por no entender el Espíritu de Dios. Pero acá vamos a ver que la verdadera causa que está en la raíz de todo el problema de las divisiones tiene que ver con la inmadurez espiritual. Y eso es lo que va a encarar en el principio del capítulo 3. Así que la próxima clase vamos a comenzar con este capítulo 3 para ver cómo las divisiones se producen por la falta de madurez espiritual, por no haber crecido en la fe, y también vamos a empezar a ver las soluciones que plantea Pablo para el problema de las divisiones en la iglesia. Así que nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.